Un CEO multimillonario infértil ve a su ex esposa, a quien dejó hace 20 años, sola en una fiesta de invierno. Antes de comenzar la narración, deje un comentario a continuación para informarnos desde donde lo está viendo porque hay dos hombres jóvenes que se parecen a él de manera idéntica. Saboria la narrativa. Con candelabros de cristal iluminando el salón de baile, el Gran Windsor Hotel proporcionó el escenario ideal para que la élite de Manhattan hiciera alarde de su dinero y actuara de manera altruista. Jonathan Mercer asintió mecánicamente en respuesta a la broma de otro miembro de la junta mientras se ajustaba su costosa corbata Armani. A los 42 años, había perfeccionado la habilidad de parecer involucrado mientras sus pensamientos se centraban en cuestiones más importantes. Harold Preston, presidente de la junta directiva de Jonathan, dijo: «Es una pena que Rebecca no haya podido venir». «Migraña de último momento», dijo Jonathan, apreciando la justificación que había dado para ir solo. Los envidiosos interrogatorios de Rebecca después de cada incidente se habían vuelto aburridos últimamente. La mirada de Jonathan vagó entre la multitud mientras alcanzaba una copa de champán que le había ofrecido un camarero. Él la vio en ese momento. Catalina. En el aire, su mano se congeló. La reconocería en cualquier lugar, a pesar de que llevaban 20 años divorciados. En marcado contraste con las exageradas mujeres que la rodeaban, llevaba un sencillo vestido azul marino y su cabello cobrizo caía en ondas sueltas. Se le heló la sangre, pero no por Catherine. Estaba flanqueada por dos jóvenes. Dos pares de penetrantes ojos grises, dos rostros exactamente iguales. Hasta el distintivo mentón hendido de Mercer, sus ojos eran dos impecables representaciones en miniatura de sí mismo. «¿Estás bien, Jonathan?» Harold sonaba como si estuviera hablando desde una gran distancia. Olvidado, prosiguió el camarero de champán. Jonathan no pudo apartar la mirada ante la imposibilidad de lo que estaba viendo. Poco después, los machos jóvenes parecían tener alrededor de 19 años, lo que coincidía exactamente con el periodo de tiempo. Su separación. Le susurró a Harold: «Disculpe», y comenzó a moverse por el suelo como si la gravedad lo atrajera. Catherine lo notó a mitad de camino y miró hacia arriba. Su rostro estaba perdiendo color a medida que sus ojos se agrandaban. Todos los jóvenes se volvieron para mirar a Jonathan mientras ella les murmuraba algo. Sus movimientos vacilaron al ver dos pares de ojos idénticos, sus ojos, escrutándolo con descarado interés. Un joven se inclinó en dirección a Catherine. «¿Quién es ese hombre, mamá?» La cabeza de la otra persona se ladeó. «Se parece a nosotros». Jonathan se detuvo frente a ellos. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. El ruido de fondo de la gala se redujo a un débil murmullo. Apenas controló su voz cuando dijo: «Catherine. Creo que deberíamos hablar». Puso manos protectoras sobre los brazos de su hijo y enderezó los hombros. «Quería saber cuándo llegaría este día, Jonathan». «¿Lo son?» La respuesta estaba escrita en cada rasgo de sus rostros juveniles, pero no pudo completar la pregunta. «Sí», respondió ella claramente. Ethan Y. Mason. Parcialmente escondido detrás de Catherine, el más pequeño de los dos, o tal vez simplemente el más tímido, miró con obvia curiosidad. Alguien cercano grabó el incómodo reencuentro con un flash. Jonathan apenas se dio cuenta de que todo su universo se había reducido a estos tres individuos, quienes lo habían alterado todo abrupta y profundamente. «¿Cómo es que no me lo dijiste?» Dividido entre la rabia y un deseo increíble de conocer a estos jóvenes, dijo: «Sus muchachos». Allende. El espacio. Por el rabillo del ojo vio un alboroto al lado de la puerta. Rebecca había llegado y sus penetrantes ojos recorrieron la multitud. Nada volvería a ser igual cuando su pasado y su presente chocaran. Con sus pensamientos acelerados, Jonathan llevó a Catherine y a los gemelos a un rincón tranquilo fuera del salón de baile principal. Un par de rostros idénticos lo miraron con descarado interés. «¿Cuál es cuál?», preguntó, intentando identificar cualquier distinción entre ellos. Catherine hizo un gesto a cada uno de los hijos. Mason está vestido de azul. Él lidera y debate por nosotros. En gris, Ethan es nuestro observador y artista.
Mason se acercó protectoramente a su madre como si fuera una señal. Y Ethan miró solemnemente a Jonathan. ¿Cómo es que no me lo dijiste? Aunque Jonathan habló en un tono tranquilo y controlado, había tensión en cada sílaba. Hice un esfuerzo. Con la mirada fija en los gemelos, respondió Catherine. Hice 17 llamadas a su oficina después de que finalizara nuestro divorcio. Tu asistente me bloqueó. Se enviaron 3 cartas certificadas. Fueron devueltos sin ser abiertos. La boca de Jonathan se apretó. Eso no es factible. Yo nunca... Tengo sed, mamá. Interrumpido. La mirada de Mason permaneció fija en el rostro de Jonathan. Ethan repitió, yo también, pero su curiosidad tenía más matices. Jonathan le dijo a un camarero que pasaba, danos un momento, por favor. ¿Podrías traerles un poco de agua a estos caballeros? Después de asentir, el camarero fue a buscar sus bebidas. Cuando estuvieron solos, Jonathan comentó, tú mismo les pusiste el nombre. Tenía muy poco. Decisión. La voz de Catherine estaba teñida de amargura. Fue un embarazo desafiante. Estar embarazada de gemelos es difícil, especialmente si eres la única. Jonathan se peinó el cabello oscuro con la mano. Yo hubiera sido de ayuda. ¿Eres consciente de eso? ¿Yo? Los ojos de Catherine ardieron. Durante nuestro divorcio, dejaste muy claro que tu empresa era lo más importante. Su teléfono vibró antes de que pudiera responder. Un mensaje de texto con el nombre de Rebecca apareció en la pantalla. ¿Estás dónde? Estoy en la puerta. Catherine vio el nombre antes de colgar. Ah, la novia. ¿Sabe ella que tienes 2 hijos? Él replicó ferozmente. Ella no lo hace porque hasta hace 5 minutos yo tampoco. El rostro de Catherine se suavizó un poco. Después del primer año, dejé de intentar ponerme en contacto contigo. Un padre que no quería a los niños no es digno de ellos. Yo nunca, no los quise, dije. Su voz era lo suficientemente alta como para que otros en los alrededores pudieran mirarla. Una vez más lo bajó. ¿Cómo podría desear algo de lo que no era consciente? Vieron un pequeño disturbio. Ahora que habían traído su bebida, los gemelos señalaban con entusiasmo una escultura de hielo al otro lado de la habitación. El teléfono de Jonathan vibró en ese mismo momento y luego una voz reconocible se abrió paso entre la multitud. ¿Estás ahí, cariño? ¿Quién es? Rebecca apareció junto a ellos, vestida elegantemente con un vestido escarlata, evaluando a Catherine con una sonrisa que llegaba a sus ojos. Jonathan vio a un hombre usando su teléfono para tomar fotografías de manera encubierta en el mismo momento. La cosa se estaba yendo de las manos. Jonathan? Rebecca presionó, su mano agarrando firmemente su brazo. Mason acompañó a su hermano de regreso a su madre antes de que pudiera dar una respuesta. Rebecca fue observada por 2 pares de ojos grises que eran exactamente iguales a los de Jonathan. Mamá, ¿quién es ella? El tono de Mason fue de desafío cuando preguntó. Cuando la comprensión apareció en el rostro de Rebecca, sus uñas impecablemente cuidadas se hundieron en el brazo de Jonathan. ¿Has hecho algo? Ella murmuró. Entre la perfección bien arreglada de Rebecca y la caótica y compleja realidad de sus hijos, Jonathan se quedó quieto. 2 rostros similares, con miradas que iban desde la desconfianza hasta el interés, lo miraron. Rebecca nunca antes había oído un tono de advertencia en la voz de Jonathan. Quizás deberíamos hablar de esto en privado. No es necesario, respondió Rebecca con frialdad. Lo entiendo completamente. Giró sobre sus talones y caminó en dirección a la salida. Jonathan empezó a decir, Rebecca, espera, cuando Ethan le tiró de la manga. ¿Eres nuestro padre? En voz baja, preguntó el niño. Los pensamientos de Jonathan fueron detenidos por la sencilla pregunta. Se agachó para mirar a Ethan a los ojos. Vio el reflejo de sus propios ojos. Sí, respondió con voz muy pesada. Creo que lo soy. Ethan lo miró seriamente y luego le tendió la mano. Mi nombre es Ethan. Yo creo arte. Incapaz de resistir el poderoso apretón del joven, Jonathan aceptó el apretón de manos. Algún día me gustaría ver tu trabajo. Son realmente buenos, dijo Mason,
avanzando a pesar de su aparente vacilación. El semestre pasado obtuvo el primer lugar en el concurso de estudiantes de primer año de la universidad. Colega. El asombro de Jonathan era evidente. ¿Ambos ya están matriculados en la universidad? Con orgullo en su voz, Catherine afirmó, tengo una beca completa para la Universidad de Nueva York. Ellos dos. Mason es estudiante de Ciencias Políticas y Negocios. Ethan es un estudiante de Bellas Artes. Jonathan tenía una peculiar mezcla de pérdida y orgullo. Siéntete orgulloso de estos jóvenes exitosos. Tristeza por todos los eventos importantes que se había perdido. De mala gana, se levantó y le dijo a Catherine, debería cuidar de Rebecca. Ella dijo, deberías, y luego hizo una pausa. Estos muchachos han estado sin ti durante 19 años, Jonathan. No te comprometas con nada que no puedas cumplir. Aunque la advertencia fue dolorosa, comprendió su impulso protector. Tengo curiosidad acerca de ellos, afirmó con firmeza. Ellos dos. Catherine asintió cautelosamente. Después de eso, tenemos mucho de qué hablar. El teléfono de Jonathan sonó con un mensaje entrante como si fuera una señal. Miró hacia abajo para ver una foto muy bien enmarcada de él agachado junto a Ethan, Mason y Catherine cerca, enviada por un número desconocido. La familia secreta del multimillonario tecnológico era el título. ¿Cuál sería el valor de esta narrativa? ¿Qué es? Al ver su rostro oscurecerse, Catherine preguntó. Le levantó la pantalla. Alguien está observando. Nosotros. Por la mañana, esto podría aparecer en los tabloides. Ella dijo, los chicos no se merecen eso, mientras su palma automáticamente se extendía para acercarlos. Jonathan sintió un inesperado estallido de instinto protector. De hecho, no lo hacen. Se volvió hacia sus dos hijos pequeños, quienes observaban a los adultos con diferentes niveles de comprensión. Deben abandonar este lugar. Mason se cruzó de brazos. Somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos. Jonathan dijo, he tratado con la prensa durante décadas, pero estoy seguro de que tú puedes. Créeme. El joven debió haber sido persuadido por algo en su tono porque asintió vacilante. El equipo de seguridad de Jonathan pareció despejarles el camino mientras se dirigían a una salida lateral. Su conductor ya estaba esperando afuera con el vehículo. Mientras estaban en la acera, Jonathan añadió, me gustaría conocernos adecuadamente. Quizás mañana en algún lugar privado. Antes de responder, Catherine miró a sus hijos. Podríamos almorzar juntos en nuestra casa. Ella le proporcionó una dirección en Brooklyn, que es muy diferente de su ático en Manhattan. Jonathan prometió que yo estaría presente. Sintió el peso de la mirada seria de Ethan mientras hacían contacto y compartían información. Como si aprendiera un rostro sobre el que había reflexionado durante toda su infancia, el tranquilo gemelo había seguido estudiándolo. El viaje de Jonathan en el ascensor del ático pareció durar una eternidad. De repente se dio cuenta del vacío de su aséptico e impecable hogar cuando las puertas se abrieron y él se quedó allí. Rebecca le envió un mensaje de texto y su teléfono vibró. Debemos hablar. Sin embargo, sus pensamientos se limitaban a su rostro, dos rostros exactamente iguales y los años que había perdido. El viejo amigo y abogado de Jonathan, James Reynolds, miró con tristeza la carta de extorsión. Alguien dentro de la gala tomó las fotografías. Aunque fue grabado con un teléfono, es de calidad profesional. La voz de Jonathan estaba tensa por la ira reprimida cuando dijo, encuéntrelos. Mi familia no corre peligro por parte de nadie. Todavía estaba aprendiendo a pronunciar el término familia, pero le parecía tremendamente correcto. El jefe de seguridad, Victor Chen, asintió con severidad. Veré las imágenes de seguridad de inmediato. Esto parece tener un objetivo más que oportunista. Jonathan paseaba frente al techo en Florida. Abajo, las ventanas de su ático de Manhattan se abrían como una placa de circuito reluciente. Harrington Maxwell. Los ojos de ambos hombres se abrieron de golpe. Según Jonathan, Industrias Harrington lleva meses intentando sabotear nuestra fusión con Bestbridge. Una controversia como esta podría asustar a la Junta.
Víctor prometió investigar las relaciones de Harrington con cualquiera en la gala. El teléfono sonó para Jonathan. Catherine? Mientras respondía, su ritmo cardíaco aumentó. Sin presentarse, dijo en voz baja, «Hay un fotógrafo afuera de mi departamento. Los muchachos todavía no saben nada. Se están preparando para sus clases. Permanezcan dentro», dijo. «La seguridad está en camino». Se hicieron los arreglos necesarios y Jonathan se vistió y se duchó con inusual prisa. La reunión de la junta podría esperar. No había nada más crucial que evitar que esos dos jóvenes se convirtieran en tema de los tabloides. Catherine abrió la puerta vacilante cuando llegó al pequeño Brooklyn Brownstone, con el alivio en su rostro. Ya había 2 guardias de seguridad en la zona. Ella dio un paso atrás para dejarlo entrar y respondió, «Gracias». Había estanterías y obras de arte enmarcadas por todas partes, y el apartamento era acogedor y estaba bien mantenido. Al final del pasillo se oyó el sonido de una discusión, en marcado contraste con su elegante apartamento. «Todavía se están preparando», aclaró Catherine. «Les informé que su padre llegaría». Jonathan S. puso tenso. ¿Qué estaban diciendo? Mason tenía preguntas. Ethan ha estado dibujando, pero no dijo nada. Toda la mañana. Se detuvo frente a una puerta. Ten paciencia con Mason. Está vigilado. La puerta se abrió antes de que Jonathan pudiera responder. Los ojos de Mason se entrecerraron con sospecha mientras permanecía allí alto y seguro de sí mismo con su sudadera universitaria. ¿Estás intrigado después de 20 años de silencio? Habló en un tono difícil. Catherine tocó el hombro de su hijo con una mano de advertencia. Mason. Está bien, dijo Jonathan. Es una consulta razonable. Se volvió hacia su hijo. No tenía ni idea. Mason sobriety. No recibí los mensajes de tu madre hasta ayer por la noche. Simple excusa, S.E. Burlow Mason. Ethan apareció detrás de él, más apagado pero no menos decidido. ¿Por qué alguien te impediría recibir sus mensajes? Su pregunta fue sinceramente inquisitiva más que acusadora. Jonathan pensó en su antigua asistente, que había sido empleada por Eleanor Blake, su suegra en ese momento. Con cautela, afirmó, tengo sospechas, pero necesito confirmarlas antes de hacer acusaciones. Mason se cruzó de brazos. Entonces estás aquí ahora. ¿Qué estás buscando? La respuesta de Jonathan fue sencilla, para conocer a mis hijos. Y les mostró el mensaje de chantaje para protegerte de lo que estaba por suceder. El rostro de Mason se puso serio y Ethan se quedó quieto. Jonathan aclaró que alguien está intentando ganar dinero con esto. Si no funciona, probablemente venderán la historia de todos modos. La narrativa debe estar bajo nuestro control. ¿Nosotros? Mason planteó un desafío. Jonathan estuvo de acuerdo. Sí, nosotros. Mercer T. Pertenice, T. Gusto no. Hay un escrutinio asociado con el nombre. Catalina intervino. Desayunamos y hablemos de esto. Las clases para los chicos empiezan a las 11. El teléfono de Jonathan vibró mientras se dirigían a la cocina, revelando un mensaje de James. Se vio a Harrington intentando reunirse con miembros de la junta directiva en su edificio de oficinas. Aunque la amenaza externa se acercaba rápidamente, era consciente de sus prioridades cuando Ethan le entregó en secreto un boceto que era una representación sorprendentemente realista de Jonathan. Jonathan no tenía intención de pasar la mañana del martes en la cocina de Catherine teniendo una discusión estratégica no planificada. Víctor estaba de pie junto a la ventana mirando la calle. Margaret, la asistente ejecutiva de Jonathan, estaba sentada en un taburete trabajando frenéticamente en su tableta y James estaba sentado en una silla revisando documentos. Margaret, secándose un mechón de pelo gris de la cara, afirmó que Harrington ya había visitado a 2 miembros de la junta. Lo presenta como un fallo personal que podría socavar la confianza de los inversores. La mandíbula de Jonathan S. tenso. James sugirió, necesitamos controlar la narrativa porque está utilizando a mis hijos como palanca. ¿Un comunicado de prensa alabando a sus hijos? ¿Te sientes feliz de haberlos encontrado? No, dijo Catherine mientras entraba con tazas de café desde la cocina.
Me niego a permitir que mis hijos se conviertan en un truco publicitario. Todos la miraron. Jonathan vio el fuego protector en su rostro, la misma resolución que lo había atraído hacia ella años antes. Para sorpresa de todos, incluido el suyo, dijo, Catherine tiene razón. No le damos al público una explicación. Primero, mantenemos a los niños a salvo. Con los brazos cruzados, Mason salió de la puerta. Somos adultos que merecemos la verdad, no niños que necesitan protección. Miró a Jonathan. Todo. Antes de que Ethan se uniera a su hermano, cuaderno en mano, un silencio incómodo reinaba en la habitación. En voz baja, dijo, tengo preguntas. Jonathan asintió. Tienes derecho a respuestas. Para darle privacidad a la familia, Margaret se excusó para contestar una llamada telefónica mientras James y Victor salían. Con Catherine sentada junto a sus hijos, Jonathan se sentó frente a ellos, lo que sirvió como un claro recordatorio de la brecha que había crecido durante los últimos 20 años. Mamá, ¿por qué te divorciaste de ella? Mason preguntó directamente. Antes de responder, Jonathan miró a Catherine a los ojos por un momento. Éramos jóvenes. Trabajé 18 horas al día mientras establecía mi negocio. Catalina deseaba una familia. La vieja angustia se sintió inesperadamente nueva cuando se desvaneció. Mason insistió, esa es la historia oficial. ¿Cuál es el auténtico? Catherine tocó el brazo de su hijo. No, Mason, interrumpió Jonathan, tiene razón. La verdad es que después de que Catherine se perdió una función comercial importante, me entregaron los papeles del divorcio. Ella era la segunda en mi vida y supuse que estaba harta de eso. La mirada de Catherine se abrió mucho. Los papeles del divorcio nunca los envié yo. Te saltaste nuestra cita para nuestra terapia de fertilidad. Así que me los regalaste. Cuando las consecuencias se dieron cuenta simultáneamente, se miraron el uno al otro. Mama, murmuró Catherine. Eleanor pensó que no eras adecuado para la familia y nunca te aprobó. Las piezas se unieron con un clic. La insistencia de Eleanor en gestionar su correspondencia mientras estaban separados, la ayuda que le había sugerido a Jonathan y los problemas prácticos de comunicación que habían provocado que se separaran. Jonathan respiró Jesús. Mason los miró y la duda se convirtió en perplejidad. ¿Tu abuela hizo esto? Siempre perceptivo, preguntó Ethan. Jonathan no habría dudado si hubiera estado al tanto del embarazo. Para estar allí, habría reubicado cielo y tierra. Víctor se retiró al interior antes de que alguien pudiera responder, con rostro solemne. Jonathan murmuró, Señor, la señorita Winters viene hacia el edificio. Rebecca no debería conocer esta dirección. El rostro de Catherine se tensó cuando Víctor insinuó que podría haberte seguido. Yo me ocuparé de esto. Jonathan se puso de pie y dijo con firmeza, no. Tengo que limpiar mi desorden. En la entrada del edificio, se enfrentó a Rebecca y le bloqueó el paso. Su ropa elegante y su impecable cabello rubio parecían fuera de lugar en el modesto barrio de Brooklyn. Ella te acusó de ignorar sus llamadas. He estado ocupado. ¿Con tu nueva familia? Las palabras salieron de su boca. Cuando la verdad salió a la luz, Jonathan pensó en los ojos de Catherine, los gemelos y el piso de arriba de 20 años perdidos. Con calma, dijo, Rebecca. Esto ya no va a funcionar. Ella entrecerró la mirada peligrosamente. Jonathan, esto no ha terminado. Sin embargo, Jonathan se dio cuenta de que ya estaba allí cuando se volvió hacia la piedra rojiza donde yacía su verdadero destino. Cuando Jonathan regresó después de que Rebecca se había ido, vio a Catherine y los gemelos enfrascados en una acalorada discusión. Cuando entró, todos guardaron silencio y lo saludaron con 3 miradas idénticas de precaución. Él les dijo que ella no sería un problema, pero no estaba seguro de si era exacto. Catherine notó que su novia no parecía feliz de saber que usted tenía hijos. Jonathan corrigió automáticamente a su exnovia. La boca de Mason se torció en lo que pudo haber sido diversión en la esquina. Catherine la miró y comentó, bueno. Obsérvalos. Los muchachos están en clase. Esto debería esperar hasta más tarde. De hecho, todos se sorprendieron cuando Ethan habló.
Miró a Jonathan y dijo, me gustaría saltarme el día de hoy. Si no te importa. Mason miró a su hermano. Nunca te saltes. Ethan se encogió de hombros. La historia del arte no es lo único significativo. El pecho de Jonathan comenzó a florecer con una extraña calidez. ¿En qué estabas pensando? Ethan dijo pensativamente. Dijiste que habrías estado allí si lo hubieras sabido. Quiero saber quién eras y quién eres hoy. Sintiéndose conmovido por la sugerencia, Jonathan asintió. Eso también estaría bien. Mason se cruzó de brazos. A los 11 años todavía tenía teoría política. Para algunos de nosotros, la asistencia impecable es importante. Jonathan se encontró afirmando que ponerse a la defensiva es una respuesta típica. Yo también sería escéptico. No estoy a la defensiva. Mason hizo un gesto defensivo y luego sonrió de mala gana para detenerse. Catherine intervino con facilidad. Ven a clase, Mason. Proporcionaremos una actualización. Se volvió hacia Jonathan y le dijo, tú luego. Esta tarde tengo tutoriales para enseñar. ¿Puedes esperar a que vuelva con Ethan? ¿Puedes cuidar a tu hijo? Fue una pregunta casual que se sintió increíblemente importante. Naturalmente. Jonathan y Ethan quedaron en un silencio incómodo después de que Mason y Catherine se fueron. Ethan finalmente dijo, si quieres verlo, tengo un estudio arriba. El estudio del ático era impresionante. La sala estaba llena de grandes lienzos, elaborados dibujos al carbón y esculturas en diversos grados de finalización. Jonathan lo navegó con asombro. Se detuvo frente a un grupo de retratos y murmuró, esto es extraordinario. Tienes un talento extraordinario. Ethan se encogió de hombros, pero su disfrute era obvio. Entiendo el arte. ¿Más que seres humanos? Los individuos son complejos. Ethan tomó un cuaderno de bocetos. ¿Podría yo? Cuando Jonathan vio que Ethan quería dibujarlo, asintió. Se sentó torpemente mientras su hijo comenzaba a dibujar, moviendo el lápiz con confianza. ¿Por qué no lo investigaste? Ethan cuestionó abruptamente. ¿No te intrigaste cuando los mensajes de mamá no te llegaron? Fue una pregunta profunda. Supuse que ella quería un nuevo comienzo. Tu abuela, Eleanor, te dijo que Catherine había continuado. Alguien se dio cuenta. Eso no era cierto. Ahora veo eso, dijo Jonathan. Sin embargo, fui herido hace 20 años y me concentré en crear algo que no me rechazara. ¿Tu negocio? En efecto. Ethan siguió moviendo su lápiz. ¿Y cómo encontraste que era eso? En cierto modo, fue más difícil responder porque la investigación directa estaba libre de juicios. Jonathan afirmó que gradualmente desarrolló una empresa, llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos del país y regresaba a casa cada noche para encontrar su ático desierto. El rostro de Ethan era ilegible cuando miró hacia arriba. Suena solitario. Jonathan admitió que la admisión fue más sencilla de lo que había previsto. Permanecieron en silencio una vez más, pero esta vez parecía que se estaba desarrollando un entendimiento pacífico entre ellos. Ethan finalmente dijo, será más difícil persuadir a Mason. Es protector contigo y con tu madre. Lo sé. Jonathan miró a su hijo y a él mismo a los ojos y dijo, tengo miedo de que te vayas otra vez. No lo haré. Sonó en el teléfono de Ethan. Su rostro se ensombreció mientras lo comprobaba. ¿Qué es? Preguntó Jonathan. Ethan le entregó la pantalla, que mostraba una alerta de noticias con el titular, CEOs multimillonarios, escándalo de Mercer. El secreto de los gemelos se hizo público. La narrativa se había derrumbado. Como la pólvora, el artículo se volvió viral. Los periodistas se habían reunido frente a la casa de piedra rojiza por la tarde y el teléfono de Catherine sonaba constantemente. Mientras Ethan preparaba té tranquilamente, aparentemente imperturbable por el caos, Jonathan en el interior coordinaba con su equipo de crisis. Ethan colocó una taza frente a Jonathan y dijo que la oficina de seguridad del campus se había puesto en contacto. Para que podamos evitar la entrada principal mañana, están estableciendo pases de estacionamiento temporales. Jonathan tomó el té con gratitud. Pido disculpas por esto. Ethan dijo claramente, no es tu culpa.
La historia no fue filtrada por ti. Sin aliento y enfurecido, Mason entró corriendo cuando la puerta se abrió de golpe. Se acabó. Dejando caer su mochila, declaró, Campus. Durante la sesión de teoría política, el titular se proyectó en la pared de la sala de conferencias. Poco después entró Catherine, tan agitada como él. El jefe de mi departamento me recomendó que me tomara una licencia voluntaria hasta que esto se resolviera, continuó, con su fachada tranquila contradiciendo su ira. Jonathan se pasó una mano por el pelo y comentó, esto es exactamente lo que tenía miedo. Mi equipo legal está redactando cartas de cese y desistimiento para cualquier medio que publique imágenes no aprobadas de ustedes tres, y he hecho arreglos para una protección adicional. Mason desafió, no es lo suficientemente bueno. Nuestras vidas y carreras se ven afectadas por esto. Mamá podría perder su trabajo. Jonathan miró a los ojos de su hijo rebelde. Tienes razón. Es insuficiente. Se levantó, ya decidido. Para mañana por la mañana está prevista una conferencia de prensa. Abordamos esto directamente en nuestros términos y luego nos negamos a hacer más comentarios. Catherine tenía una expresión dudosa. ¿Y decir qué? La verdad es que nos estamos conociendo en secreto y que solicitamos soledad en este momento. Hace poco me enteré de mis hijos. ¿Eso va a funcionar?, preguntó Ethan. Jonathan reconoció que eso no calmará los rumores. Sin embargo, ayudará a establecer límites. Mason caminó por la sala de estar. ¿Qué pasa con la abuela? Cuando vea esto, sabrá que hemos descubierto lo que hizo. Un escalofrío recorrió la habitación ante la mención de Eleanor. El rostro de Catherine se volvió severo. Yo cuidaré de mi mamá. Jonathan la corrigió con calma, nosotros nos ocuparemos de ella. Sus miradas se cruzaron y la expresión de Catherine cambió cuando comenzó a desarrollarse una confianza vacilante. Esa noche, Jonathan estaba solo en la cocina con Ethan después de que Mason se retirara a su habitación para manejar las consecuencias de las redes sociales y Catherine aceptara una llamada de su departamento. Prepararon la cena como si lo hubieran hecho innumerables veces antes, trabajando en un acogedor silencio. ¿Eres cocinero? Mientras observaba a Jonathan picar verduras con pericia, Ethan preguntó. Vivo solo, dijo Jonathan, sonriendo levemente. O aprende a cocinar o vive de comida para llevar. Nuestra madre nos inculcó esta habilidad para la vida desde una edad temprana. Jonathan recordó lo que se había perdido. Ella estaba en lo cierto. Ethan extendió las verduras en una fuente para asar. Cuando supo que tenías hijos, dijo pensativamente, ¿cómo te sientes? Jonathan se tomó un momento para pensar en la pregunta. Asombrado, abrumado e indignado por el tiempo perdido. Le dio a Ethan una mirada penetrante y al mismo tiempo se sintió agradecido por la oportunidad de conocerlos a ambos. Ethan aceptó esto asintiendo. ¿Qué pasa con mamá? Fue una pregunta inesperada para Jonathan. ¿Qué tal ella? ¿Todavía sientes algo por ella? No hubo duda. Jonathan no pudo evitar creerlo. Acabábamos de graduarnos de la universidad y éramos bastante jóvenes cuando nos casamos. Ella estaba. Hizo una pausa, tratando de pensar en algo que decir. Debería haberla seguido como mi brújula. Más bien, perseguiste la ambición. Ethan pareció asimilarse. Ya sabes, ella nunca se volvió a casar. A lo largo de los años, hubo algunas relaciones, pero ninguna persistió. Mason y Catherine se unieron a ellos antes de que Jonathan pudiera responder. Conforme pasaba el minuto, Jonathan notó que Catherine lo observaba con una mirada a medio camino entre la cautela y el interés. El teléfono de Jonathan vibró con un mensaje de texto de Víctor mientras se sentaban juntos a disfrutar de su primera comida familiar. Rebecca Winters y Harrington fueron vistas reuniéndose en el restaurante Tribeca. Verificado por vigilancia. A pesar de la creciente amenaza externa, Jonathan se dio cuenta de por qué valía la pena luchar después de observar las tres caras sentadas alrededor de la mesa. Mientras esperaban en la sala de conferencias, Jonathan le dijo a James, «No estoy preparado para esto». Al cabo de media hora se encontraría con un grupo de periodistas deseosos de analizar la parte más íntima de su vida. Usted negocia acuerdos por valor de miles de millones.
James le recordó que era hora de desayunar. Este es solo otro problema para la empresa. Jonathan se arregló la corbata por tercera vez y dijo, no, no lo es. Mis hijos son estos. Catherine entró con los gemelos, los tres tranquilos pero tensos, cuando se abrió la puerta. La decisión de Mason de usar una chaqueta más informal sobre jeans fue una pequeña muestra de independencia, mientras que el traje color carbón de Ethan combinaba con el de Jonathan en términos de diseño y costo. Tú. Jonathan aseguró a los tres que no estaban obligados a participar. Puedo manejar esto por mi cuenta. Mason dijo con firmeza, no nos esconderemos. Catherine estuvo de acuerdo, esto también nos afecta a nosotros. Después de poner un rostro unido, volvemos a nuestra soledad. Jonathan estaba sorprendentemente orgulloso de su fortaleza. Gracias. El teléfono de Jonathan sonó mientras se hacían los arreglos de último momento. El presidente de la Junta. Se hizo a un lado para contestar el teléfono. La Junta está preocupada, Jonathan. Harold no se presentó. La perspectiva del mercado se está viendo impactada por esta circunstancia personal. Esta mañana nuestras acciones cayeron 3 puntos. Jonathan le aseguró que se recuperará. Cuando los inversores ven esto, mis habilidades de liderazgo permanecen sin cambios. Se ha convocado una reunión de emergencia. Tu presencia es necesaria para mañana. Ethan estaba estudiando a Jonathan cuando colgó el teléfono. Esos ojos penetrantes no se perdían nada. ¿Problemas con la empresa? En voz baja, preguntó su hijo. Nada importante. Jonathan dijo una mentira. Solo la logística. Aunque por su expresión estaba claro que no estaba convencido, Ethan no dijo nada más. Todo salió según lo previsto durante la rueda de prensa. En un mensaje sucinto y solemne, Jonathan reconoció a sus hijos recientemente encontrados, pidió privacidad y se negó a comentar sobre las razones detrás de su distanciamiento. Cuando habló, Catherine, que estaba sentada a su lado, estaba serena y clara. La presencia y el silencio de los gemelos sirvieron como señal visual de que estaban conectados. Después de eso, Jonathan se sintió vacío, como si le hubieran quitado algo esencial, mientras partían por una salida oculta. La frontera cuidadosamente guardada entre su vida personal y laboral se había roto para siempre. ¿Está bien? Cuando entraron al auto, Catherine cuestionó. Está bien, dijo automáticamente. Mason soltó un resoplido. Correcto. Parece que estás a punto de desmayarte por esto. Jonathan negó con la cabeza, pero Catherine advirtió a Mason. No está equivocado, así que está bien. La respiración de Jonathan se volvió dificultosa mientras se desataba la corbata. Eso es lo que he mantenido en mi vida privada durante 20 años. Privado. Esto es difícil. Mason comentó, con menos enojo que antes. Bienvenido a nuestro mundo. Tu nombre acaba de hacer pública toda nuestra vida. Jonathan sintió que las palabras le golpeaban como un golpe en el cuerpo. No había pensado en los efectos a largo plazo que su popularidad tendría sobre ellos. Dijo, lo siento con gran sinceridad. No habría elegido esto por ti. Ethan notó en voz baja que ninguno de nosotros tomó esa decisión, pero aquí estamos. Por primera vez en días, Jonathan regresó a su ático esa noche. Volvió a quedar impresionado por el silencio, las superficies inmaculadas y los muebles en buen estado. Miembros de la junta directiva, socios comerciales e incluso viejos conocidos interesados en las noticias lo habían estado llamando y enviando mensajes sin parar. La duda comenzó a invadirlo mientras se encontraba frente a la ventana de su dormitorio que daba a la ciudad. ¿De qué era consciente como padre? ¿Cómo iba a compensar 20 años de tiempo perdido? ¿Y si hubiera hecho más daño que bien en sus vidas? Su teléfono sonó. Catalina. Ella respondió. Solo me aseguro de llegar sano y salvo a casa. Los chicos estaban preocupados. ¿Estaban preocupados los chicos? Sorprendido, repitió. Un momento de vacilación. Todos lo estábamos. Fue un día exigente. Jonathan sintió una sensación cálida en su pecho. Estoy bien. Te agradezco que lo compruebes. Jonathan, duerme un poco. Mañana llegará otro día.
Jonathan se dio cuenta con claridad cristalina de que su apartamento ya no se sentía como su hogar después de colgar. Mientras Jonathan entraba a la sala de juntas, su teléfono empezó a sonar sin parar. Había una notable sensación de estrés cuando la reunión de emergencia estaba a punto de comenzar. Harold Preston se acercó enseguida y su seriedad corporativa reemplazó su habitual conducta amistosa. Lo llevó a una zona tranquila y le dijo: «Esto es muy inusual, Jonathan. Los posibles efectos de la sincronización óptica en la transacción de Bestbridge preocupan a la Junta». Jonathan dijo con calma: «Mi vida personal no afecta mi capacidad para dirigir esta empresa». El rostro de Harold todavía estaba dudoso. «El mercado no está de acuerdo. Harrington está planteando preocupaciones a nuestros inversores clave sobre la estabilidad, ya que hemos perdido 5 puntos». El teléfono de Jonathan mostró el nombre de Ethan antes de que pudiera responder. Se disculpo para poder responder. ¿Está todo bien?, preguntó de inmediato. «De nada». Ethan habló con voz tensa. «Una mujer está presente. Se identifica como su suegra». La sangre de Jonathan se volvió helada. Leonor. Ella insiste en ver a su madre. Mason la retiene en la puerta. Sin embargo, Jonathan me aseguró que estaría allí lo más rápido posible. «Manténla fuera». Cuando se dio la vuelta, toda la junta lo estaba observando. Sus rostros mostraban de todo, desde desprecio hasta preocupación. Jonathan tomó una decisión rápida y se acercó a la mesa. «Entiendo sus preocupaciones, señores y señoras, pero hoy tengo una situación familiar que atender». Comenzó con severidad. Harold protestó Jonathan. El propósito de convocar esta reunión era. Jonathan interrumpió: «Mañana me ocuparé de todo, pero mis hijos me necesitan ahora mismo». Las palabras no le resultaban familiares, pero sin duda eran correctas. Le dijo a su chofer que estableciera récords de velocidad en el camino a Brooklyn, dejando atrás la sorprendida sala de juntas. La escena era tal como había temido cuando llegó allí. De pie en el porche, Eleanor Blake lucía elegante y regia con un traje caro y su cabello plateado peinado a la perfección. Si Catherine tuviera un corazón de hielo, sería exactamente lo que habría sido en 30 años. Saludó fríamente a Jonathan. «Qué práctico. Hace un momento les estaba diciendo a estos jóvenes que han sido engañados». Mason estaba de pie, a la defensiva, en la entrada. Ethan lo siguió de cerca, alerta como siempre. Jonathan asintió brevemente con Eleanor. «Este debate no tiene cabida aquí». «No estoy de acuerdo», dijo. «Mis nietos tienen derecho a conocer la verdadera naturaleza de su presunto padre». Ficticio. Mason hizo una pregunta directa. Eleanor esbozó una leve sonrisa. «¿Le ha dado alguna evidencia? ¿Quizás una prueba de paternidad? ¿O simplemente estás creyendo lo que dice?» «Eso es suficiente». Catherine apareció junto a sus hijos y su voz se rompió. «Tienes que irte, madre». «Catherine, mi amor, solo intento mantenerte a salvo. Siempre lo hice por ti». Seguro. La IRA de Jonathan era incontrolable. «Nuestro matrimonio fue arruinado por ti». Catherine intentó hablarme de los gemelos, pero tú la interrumpiste. Eleanor mantuvo su aplomo. «Evité más decepciones para mi hija. En cada etapa, usted antepone su negocio a ella. No depende de usted decidir eso». La voz enojada de Catherine vaciló. «No tenías derecho». «Tenía todo el derecho». Eleanor la interrumpió. «¿Quién estaba allí, además de él, cuando regresaste a casa con el corazón roto y esperando gemelos?» La veracidad de esta afirmación flotaba en el aire. Jonathan avanzó. «Te aseguraste de que no lo supiera. Por eso no estaba allí. ¿Habría dolido?» Leonor planteó un desafío. ¿Habría cancelado sus vuelos al extranjero y sus valiosas reuniones de negocios? Jonathan no pudo responder honestamente a la pregunta, por lo que tocó una fibra sensible. Tal vez no hubiera sido capaz de manejar la situación como el hombre que era hace 20 años. Finalmente, dijo, el pasado ya está hecho. El presente es crucial. Eleanor soltó una risa aguda. Qué fácil es para ti tomar esa decisión. Ethan habló de la nada. Abuela.
Mamá te envió algunas cartas certificadas. ¿Los retuviste? ¿Los que fueron devueltos? Por un segundo, Eleanor se quedó helada. Sin embargo, fue suficiente. Lo hiciste, se dio cuenta Mason. Su expresión se volvió horrorizada. Conservaste la prueba. Eleanor insistió en mantenerte a salvo. De la misma manera que decepcionó a tu madre. Este hombre te decepcionará a ti. Ese es el riesgo que estamos tomando, dijo Ethan en voz baja. No depende de ti decider. Quizás por primera vez, Eleanor se dio cuenta de que sus nietos ya no eran jóvenes a los que había que controlar, sino hombres. Se giró y se dirigió al coche que la esperaba sin decir una palabra más. Jonathan sintió la mano de Catherine rozar momentáneamente la suya mientras la veían alejarse, un silencioso reconocimiento de las líneas redibujadas de la batalla conjunta. Mientras Jonathan repasaba los preparativos de último momento para la presentación de la fusión de Westbridge, el sol temprano se asomaba por la ventana de la cocina de Catherine. La mitad de la mesa estaba ocupada por su computadora portátil y sus papeles, creando una extraña isla corporativa en la acogedora sala. ¿Más café? Catherine interrumpió su concentración para ofrecer. Con gratitud, Jonathan empujó su taza vacía hacia adelante y murmuró, «Por favor». Ella sirvió de la jarra y sonrió, «Pido disculpas por apoderarme de tu cocina». Todo está bien. Es bueno verlo utilizado para otros fines además de estudiar a altas horas de la noche. Habían pasado 2 semanas desde el altercado de Eleanor. Jonathan había dividido su tiempo. Cada día traía pequeños triunfos y decepciones, desde rescatar el acuerdo de fusión que la intromisión de Harrington casi había arruinado hasta establecer relaciones frágiles con sus hijos. Jonathan miró su reloj y dijo, «La reunión de la junta es a las 4». Debería ser sencillo después de que mostremos las finanzas actualizadas, dijo Catherine, apoyándose en el mostrador. ¿Podrás asistir a la inauguración de la galería de Ethan a las 7 en punto? Jonathan le prometió que no se lo perdería. Tengo 3 recordatorios en mi calendario. Es muy importante para él, respondió en voz baja. ¿Estás ahí? Jonathan sintió una oleada de calor en el pecho. Ethan había comenzado a abrirse con Mason a pesar de su continua desgana, compartiendo sus obras de arte, ideas y observaciones silenciosas. Cada interacción era apreciada a pesar de que Jonathan no se lo había ganado. Su teléfono sonó. James, su abogado. Jamie? Sue? Sin presentarse, James afirmó que la situación de Harrington había empeorado. Alegando un conflicto de intereses, ha solicitado una orden judicial contra la fusión. ¿Por qué motivos? Jonathan hizo una demanda. Te acusa de estar distraído por tus problemas familiares. Los accionistas deberían haber sido informados de ello. Aunque es débil, ha provocado que se retrase el fichaje. Ahí estaré. Con una expresión de exasperación en su rostro, Jonathan colgó. ¿Asunto? Preguntó Catalina. Jonathan recogió sus papeles y explicó. Harrington. Él está planteando desafíos legales a la fusión. Solo estrategias dilatorias. Nada importante. ¿Por qué le importa tanto esta fusión? Porque sin ello, nuestras patentes sobre energías renovables ya no estarán disponibles para su empresa. Durante años ha estado intentando obtenerlos. Jonathan volvió a mirar su reloj. Tuve que irme. Ethan apareció en la puerta con un portafolio de pinturas de tamaño considerable mientras empacaba su maletín. ¿Vas a salir? Con tono de decepción, preguntó. Jonathan le dijo que solo sería por unas horas. Asunto comercial urgente. Cuando tu galería abra esta noche, volveré. Jonathan vio el destello de incertidumbre en el rostro de su hijo cuando Ethan asintió. Añadió con firmeza, lo juro. Estaré allí pase lo que pase. Jonathan y sus colegas pasaron la tarde deconstruyendo las preocupaciones legales de Harrington, punto por punto, durante la reunión de emergencia de la Junta. Eran las 6:30. ¿Cuándo terminaron? Cuando la discusión llegó a su fin, Harold exigió que finalizáramos estas respuestas esta noche. Mañana por la mañana, el equipo de Harrington volverá a la cancha. Jonathan ya había empezado a reunir sus provisiones. Ya me he comprometido con algo. Se podía sentir el desdén de Harold.
Así evolucionará el negocio en el futuro, Jonathan. Hablando. Jonathan revisó su teléfono y dijo, y volveré a trabajar a las 9. Catherine perdió 3 llamadas. Pero mi hijo me necesita ahora mismo. Harold repitió dubitativo, tu hijo. ¿Conoces a esta persona desde hace 2 semanas? Jonathan se detuvo y miró fijamente a Harold. De hecho, Harold. Aquel con quien ya me he perdido demasiados hitos. Incómodamente silencioso, corrió hacia su auto y llamó a Catherine mientras salía de la sala de juntas. Cuando ella respondió, él dijo, estoy en camino. ¿Está todo bien? La galería está llena, dijo, su voz casi ahogada por la conmoción de fondo. La mirada de Ethan permanece fija en la entrada. Jonathan le dijo a su chofer que tomara todos los atajos que pudiera y prometió estar allí en 20 minutos. El teléfono de Jonathan sonó una vez más mientras avanzaban entre el tráfico de la tarde. Su asistente ejecutiva es Margaret. El señor Harrington y su equipo legal acaban de llegar a la oficina. Señor. La junta se reunirá nuevamente pronto. Con un conflicto familiar tirando de él, Jonathan cerró los ojos por un momento. No habría dudado en renovar el coche durante 20 años. Lo primero siempre fue el negocio. Diles que haré una llamada remota después de las 9, dijo. Estoy en la inauguración de la galería de mi hijo. Son insistentes, señor. Jonathan afirmó con firmeza. Entonces pueden insistir hasta las 9 en punto, Margaret. Ciertas cosas no se pueden negociar. Cuando el automóvil llegó a la pequeña galería de Chelsea, colgó. A través de las ventanas, podía ver una sala llena de gente bebiendo vino y Ethan dirigiéndose a un pequeño grupo de personas en el medio. Jonathan rara vez había visto una expresión tan emocionada en su rostro. Quizás por primera vez en su vida, Jonathan se arregló la corbata y entró, anteponiendo a su hijo a su imperio. Mientras los visitantes deambulaban entre los llamativos lienzos de Ethan, la galería estaba llena de charlas. Jonathan se detuvo cerca de la puerta y observó a su hijo, confiado y bien hablado, describiendo su trabajo ante un público receptivo. Sintió una oleada de orgullo en el pecho que era tan extraña que casi le dolía. Catherine apareció a su lado. Con tono de alivio, comentó, «Lo lograste». Con los ojos fijos en Ethan, Jonathan respondió, «Dije que lo haría». De hecho, pero ella hizo una pausa. Jonathan no lo habría hecho en el pasado. Por ella, completó. La reunión de la junta directiva habría sido elección de Jonathan en el pasado. Ella lo reconoció asintiendo. Los individuos evolucionan. Algunas personas, dijo, girándose finalmente para mirarla. Era sorprendentemente similar a la joven de la que se había enamorado décadas antes, especialmente en la suave iluminación de la galería. Mason, ¿dónde estás? Catherine, que parecía no estar interesada en el arte, asintió hacia la pared del fondo en apoyo de su hermano. Jonathan sonrió al ver a su otro hijo hablando con una mujer joven mientras estaba cerca de una pintura abstracta de gran tamaño. Todavía se siente resentido conmigo. Catherine aclaró que tiene cuidado. No desaparece repentinamente después de 20 años de preguntarse por qué su padre no estaba allí. Jonathan estaba a punto de responder cuando Ethan lo vio. Una breve sonrisa cruzó los labios del joven antes de recomponerse y disculparse ante sus admiradores para acercarse. «Llegaste», comentó claramente. Jonathan dijo, «No me lo perdería». «Ethan, tu trabajo es increíble». La expresión del rostro de su hijo se suavizó. «¿Quieres hacer un recorrido? Quiero mostrarles una obra de arte en particular». Mientras su hijo describía su proceso creativo y sus fuentes de inspiración, Jonathan escuchó atentamente mientras guiaba a Ethan a lo largo de la exposición. Se detuvieron frente a un tríptico de retratos abstractos, 3 lienzos con rostros inconexos que, considerados en su conjunto, de alguna manera tenían sentido. Ethan aclaró, su voz ahora más suave, que esto se conoce como memoria genética. Lo pinté antes de nuestro encuentro. Pensar en ti siempre fue la inspiración. A Jonathan se le hizo un nudo en la garganta de emoción mientras examinaba las impactantes imágenes. Otros 2 rostros, uno de los cuales era inconfundiblemente el de Mason, y el tercero, el de Ethan,
flanqueaban el rostro principal. Jonathan alcanzó la lona y reconoció que era yo, pero se detuvo. Ethan asintió. Utilicé fotografías antiguas de mi madre además de lo que vi en el espejo. Además de los atributos físicos de Jonathan, la foto transmitía algo fundamental sobre él, como sus ojos, su mandíbula, su empuje o su soledad. Jonathan dijo gracias, con palabras que fueron insuficientes para expresar sus sentimientos. Un disturbio junto a la entrada interrumpió su momento. Jonathan se volvió y vio a Rebecca, con cara atronadora, pasando furiosamente junto al encargado de la galería. «Por supuesto que estás aquí», dijo en voz alta, atrayendo la atención de todos mientras ignoraba tus obligaciones para con tu familia inmediata. Jonathan actuó rápidamente para detenerla antes de que pudiera causar más perturbaciones. «Este no es el lugar, Rebecca». Ella murmuró, «La junta está esperando». Mientras finges ser el padre, Harrington te arrebata la fusión. «Más despacio», dijo Jonathan, llevándola hacia la puerta. «La noche de mi hijo es esta noche». «¿Tu hijo?» Rebecca soltó una risa amarga. «Hace 2 semanas ignorabas por completo su existencia». Mason apareció junto a ellos, con el rostro helado. «Deberías irte, en mi opinión». Rebecca le dirigió una mirada desdeñosa. «Y el otro debes ser tú. ¿Ya te ha dicho cuánto está perdiendo su negocio debido a tu pequeño drama familiar?» Jonathan experimentó un momento de verdadera ira. «¿Eso es suficiente? ¿Es exacto?» Mason miró a Jonathan mientras preguntaba. Rebecca sonrió, contenta de sembrar discordia. La acción ha experimentado una caída de 12 puntos. La fusión de Bestbridge está fracasando. La Junta está considerando una moción de censura. Con una mano protectora sobre el hombro de Mason, Catherine se unió a ellos. Esta conversación no es apropiada en este momento o lugar. ¿Es verdad, mamá? Mason continuó. Jonathan avanzó. De hecho, hay dificultades en los negocios. No deberías preocuparte por ellos. Mason sostuvo que si lo son, es por nuestra culpa. Jonathan dijo resueltamente que el negocio se recuperaría. Eres más importante. Todos, incluso Jonathan, quedaron desconcertados por las palabras que quedaron en el aire. Rebecca lo miró boquiabierta con incredulidad. «Te has vuelto loco», dijo. «¿Has construido un imperio durante 20 años y lo estás desperdiciando por nada? ¿Estás jugando a las casitas con tu ex esposa y tus hijos adultos no identificados?» A su lado, Jonathan sintió la tensión de Catherine, pero su propia reacción fue sorprendentemente serena. «Rebecca, deberías irte. Hemos terminado». Jonathan se giró y vio que Ethan se había unido a ellos después de que ella se apresurara a salir, olvidándose temporalmente de su exhibición. «Pido disculpas por ello». Avergonzado, dijo Jonathan. Se sorprendió al oír a Mason hablar primero. «¿Hablabas en serio? ¿Que somos más importantes que su negocio?» Jonathan no dudó en encontrarse con la mirada inquisitiva de su hijo. En efecto, nunca antes había visto sonreír a Mason. Fue un gesto modesto y reservado, pero fue un comienzo. El taller de Ethan estaba lleno de amplias ventanas que dejaban entrar el sol del final de la tarde, lo que creaba largas sombras en el suelo de madera. Jonathan observó a su hijo pintar un lienzo nuevo mientras él se sentaba en tranquila calma. La forma se crea a partir del caos con trazos amplios y atrevidos. Con Jonathan dividiendo su tiempo entre resolver disputas comerciales y fomentar vínculos con sus hijos, las últimas 3 semanas habían adquirido un ritmo inusual. «Estás tranquilo hoy», dijo Ethan, manteniendo sus ojos en su pintura. Jonathan sonrió mientras reflexionaba. «¿Respecto al negocio?» «No», dijo Jonathan con franqueza, refiriéndose a lo acogedor que se siente esto. «Observando tu trabajo desde aquí». Ethan se detuvo y el pincel permaneció en el lienzo. «A veces parece natural. ¿No? Como si hubieras estado aquí todo el tiempo». Jonathan quedó profundamente conmovido por la sencilla observación. Antes de que pudiera responder, Mason entró al estudio por la puerta abierta, con el rostro anormalmente perturbado. El profesor Bennett dejó caer su equipaje al suelo y de repente dijo que mi propuesta de tesis había sido rechazada.
Afirmó que le falta originalidad y sabiduría. Ethan dejó su cepillo. Eso no es factible. Has pasado todo el semestre trabajando en esa propuesta. Mason caminaba de un lado a otro por la estrecha habitación, con su frustración palpable. Mi trabajo parece poco inspirado y derivado. Sus palabras precisas. Jonathan no dijo nada, sabiendo que ese no era su momento. Todavía estaba aprendiendo cómo lidiar con el lenguaje único y el sistema de apoyo mutuo de los hermanos. Ethan afirmó sin rodeos que Bennett es un idiota. Todo el mundo es consciente de ello. Con una mano sobre su cabello, Mason replicó, un imbécil que controla si me gradúo con honores. Un gesto sorprendentemente similar al del propio Jonathan. ¿Cuál fue el tema de su propuesta? Por fin, preguntó Jonathan. Mason hizo una pausa y luego dejó escapar un suspiro. Disparidad de riqueza entre las ciudades postindustriales. Concentrándose en formas en que la inversión empresarial puede impulsar la economía local sin causar gentrificación. Jonathan asintió pensativamente. Eso suena valioso. En opinión de Bennett, no, murmuró Mason. Me aconsejó que eligiera una opción menos ambiciosa. Según la traducción de Ethan, tiene la intención de elegir cualquier cosa que no contradiga el quo actual. Jonathan se levantó y caminó hacia donde Mason había comenzado a caminar de nuevo. ¿Podrías mostrarme lo que has escrito hasta ahora? Mason vaciló, luego sacó una carpeta de su bolso y se la dio. Jonathan estudió atentamente la propuesta y quedó impresionado por su enfoque creativo, su investigación meticulosa y su claridad de pensamiento. Para ser honesto, dijo, este es un trabajo excelente. Mason soltó un risuplito. Díselo a Bennett. Jonathan señaló que Bennett no es el único profesor del departamento. ¿Has pensado en pedir un asesor diferente? No funciona de esa manera. Bennett es el presidente del Departamento de Política Económica. Su palabra es definitiva. Jonathan devolvió la propuesta. Hasta que usted decida lo contrario, nada es definitivo. Es fácil para ti decirlo, dijo Mason, mostrando un rastro del antiguo resentimiento. Comprar nuestra salida a los problemas no es una opción para algunos de nosotros. Jonathan entendió la frustración detrás de las hirientes declaraciones. Eso no era lo que estaba diciendo. ¿Qué proponías entonces? Se debe reconocer su arduo trabajo y cuando la ruta obvia esté bloqueada, es posible que deba tomar una ruta diferente. Jonathan pudo ver que Ethan estaba prestando mucha atención, a pesar de que había vuelto a pintar, aparentemente perdido en su trabajo. Jonathan continuó, he estado lidiando con bloqueos similares con Harrington. Mason lo miró con escepticismo, ya que los enfoques directos no suelen ser los más exitosos. ¿Y a ti cómo te van las cosas? Es un trabajo en progreso, dijo Jonathan, sonriendo levemente. Sin embargo, ni tú ni yo deberíamos rendirnos. El rostro de Mason cambió de alguna manera. Disposición a pensar, pero no del todo aceptación. Lo pensar un poco. Ethan dejó su pincel una vez más después de que Mason se fue para asistir a una sesión de estudio. Sabes, esa es la primera vez que te pide ayuda a su manera. Jonathan no lo sabía. Espero no haber ido demasiado lejos. No, respondió Ethan reflexivamente. Cumpliste tu rol de padre. Para Jonathan, la mera afirmación fue más significativa que cualquier logro financiero. Ethan siguió volviendo a su lienzo, el que tiene todas las respuestas, ya que él siempre ha sido el que está seguro de sí mismo. Le resulta difícil ser vulnerable. Ethan añadió una raya carmesí a su pintura y dijo, ustedes dos son muy diferentes, no tan diferentes como todos piensan. En pocas palabras, llevamos nuestras dudas de diferentes maneras. Jonathan quedó impresionado por la comprensión de su hijo más tranquilo mientras lo observaba trabajar. ¿Y cómo se llevan los vuestros? Entonces la mano de Ethan se congeló. Mason convierte las suyas en disputas, mientras que yo las convierto en arte. ¿Qué pasa con Catalina? Mami? Las facciones de Ethan se transformaron en una pequeña sonrisa. Cuando mamá está ansiosa, hornea. ¿No te diste cuenta? Desde que volviste a nuestras vidas se han consumido muchas galletas. Exactamente al mediodía,
El Mercedes de Eleanor Blake llegó a la casa de piedra rojiza de Catherine. Jonathan miró por la ventana de la sala de estar. Ella salió luciendo tan presentable como siempre. Su cabello plateado y su aplomo exudaban confianza. Los gemelos estaban parados cerca. Sus posturas mostraban tensión. Catherine les susurró a sus hijos: «No es necesario que hagan esto hoy. Este argumento puede esperar». «No», dijo Mason con firmeza. «Ya estamos hartos de esperar la verdad». Ethan asintió con la cabeza. Su férrea determinación reemplazó su actitud normalmente reservada. Después de descubrir a sus hijos, Jonathan pasó 4 semanas estableciendo vínculos inestables, evitando el sabotaje corporativo y descubriendo los engaños que los habían mantenido separados. Por fin, estaban preparados para enfrentar a Eleanor de frente. Sono el timbre. Antes de responder, Catherine respiró profundamente. «¿Mamá?» Dio un paso atrás para dejar entrar a Eleanor y la saludó fríamente. Con un momento de vacilación, Eleanor entró corriendo y vio a Jonathan parado junto a sus nietos. «No sabía que íbamos a tener una reunión familiar», dijo, mejorando rápidamente. Jonathan dijo: «Eso es exactamente lo que es, aunque has hecho todo lo posible para asegurarte de que nunca sucediera». Eleanor entrecero los ojos. «Si me has traído aquí solo para presentar más cargos». Mason interrumpió: «No acusaciones». «¿Prueba?» Jonathan señaló los documentos bien organizados sobre la mesa del comedor. El ático de la casa familiar incluía copias de las cartas devueltas por Catherine, registros telefónicos, y lo más condenatorio de todo, la agenda personal de Eleanor de 20 años antes, que Catherine había descubierto. «¿Qué es esto?» Aunque por el brillo de miedo en sus ojos parecía que ya lo sabía, exigió Eleanor. Ethan susurró: «Abuela, siéntate, por favor. Tenemos consultas». Su tono debe haber llegado a alguien. Su exterior tranquilo comenzaba a mostrarse mientras se sentaba con cuidado para Eleanor. La madre de Catherine estaba sentada inmediatamente frente a ella. Con tristeza en su voz, continuó: «Confié en ti. Cuando me enteré que estaba embarazada y Jonathan no respondía a mis llamadas, recurrí a ustedes en busca de apoyo cuando llegaron los papeles del divorcio. Eleanor insistió, y yo te respaldé. Siempre te he mantenido a salvo». «¿Engañándome?» Catherine impulsó la agenda de citas. «¿Programando citas con el asistente de Jonathan para asegurarse de que nunca reciba mis mensajes? ¿Devolviéndole mis cartas antes de que tuviera la oportunidad de leerlas?» Las manos de Eleanor temblaron un poco. Él estaba ampliando su fortuna. Tú estabas de duelo y esperabas gemelos. Usted y esos niños habrían sido impedimentos para él. Jonathan interrumpió, luchando por mantener la voz tranquila. «Esa no fue tu decisión». Eleanor replicó: «Siempre antepones tu empresa a la de mi hija». ¿Qué debería haber pensado? Mason se inclinó. «Por lo tanto, tomaste la decisión de eliminar la opción por completo». Eleanor miró a cada uno de ellos y su comportamiento mostraba signos de desesperación. «Hice todo lo que pude para mantenerte a ti y a tu madre a salvo». «¿De qué?», preguntó Ethan. «¿De nuestro papá?». «De la desilusión». Eleanor finalmente perdió los estribos. «De un hombre que nunca dio prioridad a su familia. ¿Quién abandonaría a Catherine para criar sola a sus gemelos mientras él viajaba por el mundo estableciendo su valioso negocio?» Sus palabras quedaron en el aire y la habitación quedó en silencio. Jonathan finalmente dijo, en voz baja pero contundente: «Entonces podrías haber tenido razón acerca de mí». Estaba decidida, ambiciosa y más preocupada por los logros que por cualquier otra cosa. Sin embargo, me negaste la oportunidad de levantarme. El evento. Para convertirme en el padre que estos hijos tanto merecían. ¿Y ahora crees que eres digno de esa oportunidad? Leonor planteó un desafío. ¿20 años después? Sí, antes de que Jonathan pudiera responder, dijo Catherine. Él lo hace. Eleanor miró incrédula a su hija. Catherine interrumpió. Él no me hizo pasar por nada después de todo lo que te hizo pasar a ti. Lo hiciste. Engañándonos a ambos. Mason tocó el hombro de su abuela. Abuela, no estamos aquí para menospreciarte. Nosotros comprendemos.
Creíste que estabas defendiendo a tu madre. Sin embargo, debido a tus elecciones, perdimos 20 años con nuestro padre, añadió Ethan. Además, no podemos reclamar ese tiempo. La fachada meticulosamente conservada de Eleanor S. Durumbo. Por primera vez, Jonathan vio a una anciana que había cometido terribles errores debido a un amor fuera de lugar, en lugar de a la poderosa matriarca. Con lágrimas en los ojos, murmuró, nunca quise causar tal daño. A pesar de todo, Catherine se acercó a la mesa y tomó la mano de su madre, diciendo, realmente pensé que te estaba salvando de un dolor mayor. Mamá, lo entiendo. Sin embargo, no tomaste la decisión. Jonathan observó cómo sus hijos, justificadamente enojados, se acercaban para consolar a su abuela mientras Eleanor rompía a llorar. En ese instante, vio la compasión que alguna vez le gustó en Catherine y ahora admiraba en sus hijos, reflejada en ambos. Por fin, la verdad dolorosa pero purificadora salió a la luz. Cuando Jonathan terminó su presentación, la sala de juntas quedó en silencio, como el primer aliento después de emerger del profundo espacio exterior. Habían pasado 5 días desde la discusión con Eleanor y 6 semanas desde que se enteró de la existencia de sus hijos. Para entonces, Jonathan había ideado un plan exhaustivo para defenderse de los ataques de Harrington tanto a nivel personal como profesional. Jonathan señaló los gráficos financieros en la pantalla y dijo, la evidencia es irrefutable. Harrington Industries hizo un esfuerzo consciente para influir en nuestras acciones interfiriendo directamente con el acuerdo de Bestbridge y filtrando información engañosa. Harold Preston se aclaró la garganta y dijo, nuestro equipo legal ha preparado las acciones correspondientes. Jonathan, esto es completo, pero aún no está claro si podrás continuar liderando durante esta crisis familiar. Harold y Jonathan respondieron por igual, mi familia no es una situación, y creo que mi desempeño durante las últimas 6 semanas demuestra que puedo manejar ambas obligaciones. En apoyo de su jefe, Margaret comentó, la fusión ha vuelto a su cauce. Desde entonces, la acción ha ganado 8 puntos. Comenzamos nuestro contraplan. Mason avanzó desde su tranquilo asiento al fondo de la habitación. Para sorpresa de todos, incluido Jonathan, dijo, si me lo permiten. ¿Y usted es el hijo de Jonathan, Mason Mercer?, cuestionó dubitativamente un miembro de la junta. Su rostro era revelador. No mostró ninguna expresión, pero Jonathan se dio cuenta de que tenía los hombros tensos. A diferencia de sus rivales del mercado, he estado evaluando que tan bien se ha desempeñado su negocio bajo la dirección de mi padre en medio de tiempos personales difíciles. Le entregó a cada miembro de la junta una carpeta. Debido en gran parte al estilo de liderazgo de mi padre, Mercer Technologies a menudo vence a sus rivales en tiempos de crisis. Su capacidad para manejar dificultades personales y la resiliencia organizacional están directamente relacionadas. Mientras los miembros de la junta hojeaban las estadísticas, en la sala se hacía eco de comentarios de asombro. ¿Dónde te enteraste de esto? A pesar de sí mismo, preguntó Harold, obviamente asombrado. Mason replicó, análisis de mercado, informes trimestrales y registros públicos. En la Universidad de Nueva York estoy terminando mi tesis sobre política económica. Jonathan estaba en shock mientras miraba a su hijo. Mason había estado trabajando en este proyecto en secreto durante las últimas 2 semanas tras el rechazo de su tesis inicial. Mason continuó diciendo que sería claramente perjudicial para los intereses de los accionistas destituir a mi padre de su puesto como director ejecutivo durante este tiempo. Cuando los miembros de la junta comenzaron a repasar el material, la sala quedó en silencio una vez más. Harold finalmente suspiró y dejó su carpeta. Señaló secamente que parece que el instinto analítico de Mercer viene de familia. Excelente, Jonathan. En este punto, la junta no tomará ninguna medida para alterar el liderazgo. Jonathan observó a Mason recoger sus suministros cuando la conferencia llegó a su fin, sin saber cómo agradecerle a Mason sin que su todavía cauteloso hijo pareciera tonto. Cuando estuvieron solos, finalmente dijo, eso fue inesperado. Mason se encogió de hombros, pero fue imposible ocultar la expresión de deleite en su rostro. Los hechos eran sólidos. Incluso debo confesar que sus métricas de liderazgo son excelentes.
Gracias, dijo Jonathan claramente. Por estar aquí, no solo por el apoyo. La expresión de Mason cambió de alguna manera. Podría haber sido un ablandamiento o un reconocimiento de su progreso. Pero no podía permitir que Harrington ganara. Sería un mal plan familiar. Entre ellos flotaba el término familia, a la vez significativo y efímero. Esa misma tarde, mientras Catherine preparaba la cena, Jonathan se encontró de nuevo en la cocina de ella, contando la reunión de la junta directiva. Ethan dibujó mientras estaba sentado en el mostrador, levantando la vista de vez en cuando para escuchar lo que se hablaba. Con una sonrisa orgullosa en sus labios, Catherine dijo, así que Mason acudió al rescate. Jonathan dio testimonio de su genio. Realmente no estaba preparado para ese análisis. Ethan reveló que había estado trabajando en ello durante semanas y que era crucial establecer pruebas empíricas de la competencia paterna. Jonathan se rió entre dientes. Él suena así. Con las manos ocupadas cortando verduras, Catherine enfatizó que él tenía que descubrir cómo conectarse por su cuenta. Mason usa datos para procesar lo que Ethan usa el arte para procesar. Mason dejó caer su mochila al suelo cuando se abrió la puerta principal. Sin preámbulos, Bennett declaró que había aceptado mi teoría revisada. Afirmó que era bastante esclarecedor. Mason se unió a ellos en la cocina y abrazó a su madre con una saludable dosis de tolerancia mientras intercambiaban felicitaciones. Jonathan continuó, también recibí una llamada de Westbridge. Harrington está retrocediendo y la fusión vuelve a estar en marcha. Bien, afirmó Mason con firmeza, pero eso implica que yo solo contribuí al ascenso de mi padre a la posición de dictador corporativo. Mis amigos socialistas se horrorizarían. El chiste. Parecía una victoria para Mason hacer el primero frente a Jonathan. Mientras el sol se ponía afuera, los cuatro bailaron alrededor de la cocina, preparando la cena en una rutina que empezaba a resultarles familiar. El rostro de Catherine se transformó al ver quién llamaba cuando sonó su teléfono. Ella dudó antes de responder, es madre. Eleanor los invitó a todos a la cena del domingo y todos pudieron escuchar su voz. Una ofrenda vacilante y esperanzadora por la paz. Con una pregunta en sus ojos, Catherine se volvió hacia Jonathan. Él asintió. Le informó a su madre, allí estaremos. Cada uno de nosotros. Jonathan miró a sus hijos mientras se sentaban a cenar, a Mason mientras explicaba apasionadamente su teoría, a Ethan mientras escuchaba y a Catherine, cuyos ojos se encontraron con los suyos con una apreciación mutua de su progreso. Por primera vez en 2 décadas, Jonathan se sintió más como un padre y más como una familia que como un director ejecutivo. Un año después, la propiedad de Jonathan en la playa de Hamptons estaba rodeada de olas que rompían suavemente. Incluso Ethan, con su ojo de artista, pensó que la vista era casi demasiado buena para pintarla debido al brillo dorado que el sol de la tarde ponía sobre el mar. Jonathan observó a sus hijos pasear por la orilla y se paró en cubierta. Mason hacía fuertes gestos mientras hablaba, obviamente enfrascado en una de sus acaloradas discusiones sobre ética corporativa o teoría económica, y Ethan escuchaba con su habitual concentración tranquila, añadiendo de vez en cuando lo que Jonathan había aprendido que eran comentarios bien colocados que con frecuencia cambiaban por completo el punto de vista de Mason. Catherine se unió a Jonathan en la barandilla con 2 copas de vino y comentó, son muy diferentes, pero muy similares. Sus dedos se tocaron brevemente cuando ella le entregó uno. Jonathan sonrió y aceptó el vaso y dijo, como nosotros. Todas sus vidas habían cambiado en el último año. Al final, la transacción de Westbridge fue exitosa, solidificando el dominio de Mercer Technologies en el sector. Después de graduarse con honores y sopesar varias ofertas de alto perfil, Mason sorprendió a todos al aceptar trabajar para la empresa de Jonathan, específicamente en la recientemente creada división de inversión comunitaria, que se concentraba en el crecimiento corporativo moral en áreas postindustriales. Después de graduarse en Bellas Artes, Ethan organizó su primera exposición individual, una serie que exploraba la identidad y la conexión y fue aclamada por la crítica como emocionalmente conmovedora y sorprendentemente madura. La oficina de Jonathan ahora incluía una foto grande de Jonathan, Catherine y los gemelos llamada One Piece. Después de salir de la sombra de los secretos y la animosidad,
La carrera académica de Catherine floreció y fue nombrada directora del departamento de la universidad. Y en lo que podría decirse que fue el giro más sorprendente de los acontecimientos, Eleanor había regresado lentamente a su vida, y sus primeros intentos vacilantes de reconciliación se convirtieron en intentos sinceros de arreglar las cosas. Catherine interrumpió su introspección y comentó: «Penny, por tus pensamientos». Jonathan sonrió. «Solo considerando cuánto ha cambiado. No sabía que tenía hijos hasta hace un año. La vida sin ellos ahora es impensable. ¿Sabes? Ellos tampoco pueden imaginar la vida sin ti», dijo en voz baja. Mason también, aunque nunca lo reconocería. Jonathan se rió. Al igual que su madre, es obstinado. Y motivado. Similar a su papá. Mientras observaban a sus hijos, se sumieron en una quietud relajada. Desde excónyuges incómodos hasta padres compartidos, amigos y, finalmente, algo más, la relación de Jonathan y Catherine también había cambiado con el tiempo. Habían sido cautelosos, moviéndose lentamente y teniendo en cuenta la complicada dinámica de su familia y sus 2 décadas de vivir separados. De repente, Jonathan dejó su copa de vino y comentó: «Tengo algo para ti». Esperar. Unos segundos más tarde, regresó con un paquetito bellamente envuelto. Mientras se lo daba, Catherine arqueó una ceja. ¿Con qué propósito es esto? Verlo abriéndolo. Dentro de? En una cadena sencilla, coloque una delicada llave plateada. La expresión de Catherine mostró incertidumbre mientras miraba hacia arriba. Jonathan dijo: «Pensé que la cadena podría facilitar el seguimiento, pero no son joyas». «¿Para qué es una clave?» Su voz se hizo más suave mientras continuaba: «A lo que quieras. Esta residencia. Mi ático. Una ubicación completamente diferente. Nuestro próximo capítulo se puede construir donde quieras». Cuando Catherine se dio cuenta de lo que quería decir, sus ojos se abrieron como platos. Jonathan. Añadió rápidamente: «No te voy a pedir que te vuelvas a casar conmigo, al menos no todavía. Creo que ambos nos hemos dado cuenta de que no somos buenos para tomar decisiones precipitadas. Sin embargo, te pido que pienses en un futuro que podamos compartir. Cada uno de nosotros». Con lágrimas en los ojos, Catherine apretó la llave con fuerza. «Hace 20 años, todo lo que quería era que usted antepusiera a su familia a su negocio y que nos eligiera. Y ahora, finalmente me he dado cuenta de lo que es importante». Para ella, Jonathan completó la tarea. ¿Es mejor llegar tarde que nunca? La voz de Mason llegó desde la playa antes de que pudiera responder. «Mamá. Papá. Mira lo que descubrió Ethan». Jonathan todavía sentía una oleada de emoción cada vez que escuchaba la palabra papá. 3 meses después de su descubrimiento, en una polémica noche de juegos familiar, Mason lo había utilizado por primera vez, ni Jonathan ni la incómoda evitación de cualquier nombre. La mirada cómplice de Ethan hacia Jonathan había reafirmado la importancia del momento, pero había llegado tan fácilmente que Mason ni siquiera pareció darse cuenta. Con la llave apoyada contra su clavícula, Catherine se enrolló la cadena alrededor del cuello. Ella sonrió y añadió: «Deberíamos ir a ver qué descubrimiento emocionante justifica interrumpir este momento», pero sus ojos traicionaron la intención más profunda detrás de su gesto. Juntos, caminaron hasta la playa, donde Ethan estaba en cuclillas cerca de la orilla del agua, mirando algo en la arena. Levantó la vista a medida que se acercaban, luciendo la leve sonrisa que Jonathan había aprendido a amar. Ethan extendió el frágil disco blanco y dijo que era $1 de arena impecable. «Sin daños. Hay muy pocas posibilidades de encontrar uno como este». Catherine añadió, mirando significativamente a Jonathan: «Es una señal de buena suerte». Mason puso los ojos en blanco amistosamente. «Mamá, no todo son metáforas. En ocasiones, $1 de arena puede ser simplemente $1 de arena». Jonathan pasó un brazo sobre los hombros de cada uno de sus hijos y dijo: «Y a veces. Sirve como recordatorio de que, si sabes dónde buscar, los objetos preciosos pueden resistir la adversidad y sobrevivir intactos». Juntos, los 4 caminaron de regreso a la casa cuando el sol comenzó a ponerse, creando largas sombras en la playa. Jonathan volvió a mirar sus pasos en la arena.
4 conjuntos de rieles que eventualmente avanzaron juntos, en ocasiones divergiendo y en ocasiones convergentes. Para Jonathan Mercer, el éxito hace 20 años significaba acciones, precios, adquisiciones corporativas e influencia mundial. Ahora se dio cuenta de lo que significaba el verdadero éxito al ver a sus hijos subir corriendo las escaleras de la playa mientras Catherine se reía de sus travesuras. Con quien lo creas, no con que construyes. Es el amor que cultivas a lo largo del camino, no el imperio que construyes. La llave atrapó el último de los rayos dorados del sol cuando Catherine deslizó su mano en la de él cuando llegaron a cubierta. En respuesta a su pregunta anterior, ella murmuró, más vale tarde que nunca. Mejor, seguro.